Bienvenidos a su canal Crónica del Excusado, Historias y Relatos. En compañía de el muy perdido, estaba por ahí de farra, rumbeando, nuestro queridísimo Cholito. La reflexión 32, segunda parte de la pedagogía. Aspectos polémicos, algo duros, con franqueza, los voy a exponer acá, relacionados con esa narrativa en la que muchos de nosotros de pronto hemos caído en el error de, como he dicho en la otra reflexión sobre pedagogía, primera parte, de creer que ustedes deben manejar y conocer los conceptos que nosotros manejamos y exponemos, cosa que no es así en la inmensa mayoría de los casos, y eso se presta a confusiones, y en cierta manera hay una cierta intencionalidad en ello, tal vez para garantizar el monopolio del divulgador de dicho conocimiento de información, algo que es muy humano y que viene desde las tradiciones herméticas de esos grupos cerrados. Pero también puede ser que es necesario, digamos, dentro de la mentalidad de algunos, mantener en la ignorancia a la gente para poderlos manipular, constreñir y direccionar a donde quieren. Que eso ha sido también algo muy común y de la mano de los que tenían el monopolio también del conocimiento a través de las religiones y de los saberes que solamente los muy privilegiados, tanto de la élite como de los movimientos cerrados, poseían, haciendo una exclusión y una separación entre los que no son iniciados y los que sí son iniciados. Eso es algo que se ha visto durante mucho tiempo y que quizás permea a muchísimos divulgadores todavía hoy día, para bien o para mal. En todo caso, tomando cafecito, es que ha hecho mucho frío, ayer estuvo heladísimo, hubo un problema mientras yo estaba aquí hablando en el video que hice, que muy bueno por cierto, pero el problema es que por alguna razón no tenía activado el micrófono, entonces 2 horas hablando y no había ningún audio, pero bueno, cajes del oficio y vamos aprendiendo. Entonces hay que volver a repetir, de pronto hasta queda mejor esto, ¿no? De todas maneras, ayer también era un día muy sombrío, muy pesado, y ahora mire, tanta luz, es una maravilla. Y por ahí está alegando unos polluelos de, de unas aves que se conocen como pico de reina. Son amarillitos, alas negras, tienen como una capucha negra en la cabecita, pero tienen como una especie de halo, con una diadema blanca. Lo llaman, aunque creo que por el graznido, no creo que sea un pico de reina, debe ser un bicho fue, porque la diferencia entre el pico de reina, que tiene como una especie de diadema que le da la vuelta a la cabecita blanca, y la cosita negra, el rostico negro, las alas negras, el cuerpo amarillo, con el bicho fue es que tiene exactamente lo mismo. La diferencia es que la diadema, en vez de ser completa, se interrumpe aquí atrás uniéndose con la espalda negrita que tiene el pajarito. Y tiene un graznido similar a esto. Bicho fue, bicho fue, bicho fue. Y por eso es que lo llaman bicho fue. Entonces yo creo que esto debe ser crías del bicho fue. Porque el pico de reina... Ah, ya vi el pico de reina. Hay un pico de reina, pero no es un bicho fue. Y allá están las crías del bicho fue. Deben ser que está como vigilando el territorio, porque en cierta manera son primitos entre ellos, son muy similares, creo que son, esa pequeña diferencia es lo único que los diferencia, creo, porque sus hábitos son muy comunes, comen casi prácticamente lo mismo, se mantienen en los mismos lugares, es como una familia muy bulliciosa, muy bonitos esos pajaritos, y estamos en un día muy bello. Bueno, esta reflexión pedagógica espero que ayude a abrir conocimientos y sobre todo lo que tiene que ver con la narrativa que se está imponiendo y sobre todo las que he estado criticando mucho desde el buen sentido de la palabra, en el sentido de crear esa distinción y abrir esas puertas de conocimiento para que ustedes mismos profundicen, investiguen y no sean tan fáciles de atrapar dentro de esa narrativa muy sugerente, muy endulzante, muy melosa de la New Age y muchos divulgadores que parece ser que cada vez que yo saco un video o
personas como yo sacamos videos donde le estamos desmontando su narrativa, ahí mismo corren y sacan ellos otra. Ejemplo, cuando hice el comentario, el video sobre esa famosa carta anónima a la humanidad, a los pocos días salió la petición de firmas del tal Koga. Y luego, después de que saqué el video de réplica de eso, aparece en Facebook, en una página de un divulgador peruano. No tiene que ver con el otro muchacho que tiene otra narrativa que ya lo han desmentido mucho. Ella como cantan de hermoso. Ese es creo que es un pico de reina. Bellísimo. El asunto es que este señor, que también es peruano por cierto, hay mucha gente despertando en el Perú, cosa que me alegra mucho, publicó supuestamente el último comunicado de la Federación Galáctica. Yo sigo insistiendo, ¿cuál federación? Pero bueno, de la Federación Galáctica. Y se les nota un discurso más blando, más abierto, y ya no hablan del silicio, ya hablan del cristal, ya no hablan de que un porcentaje de la humanidad, sino toda la humanidad. Y están confirmando lo que hemos hablado acá en el canal, de que el despertar y sobre todo el evento es interno, viene de adentro el evento, en paralelo al que va a suceder a nivel cósmico. Pero siguen con los gazapitos y con las palabras clave metidas para hacer lavado de cerebro. Y me llamó la atención, eso lo discutí con Bertus, una cosa muy interesante que hay en ese comunicado extenso, que creo que lo publicaron antes de ayer, en donde aparece algo muy particular. Puede ser error de traducción, como dice Alberto, pero yo le digo, momentico, es que el comunicado es tan largo y tiene unas coherencias muy interesantes que para supuestamente, precisamente en esos punticos, sea un error de traducción, yo no creo. Hay una parte muy, o sea, viene muy bonito. Y hay una parte, y no me pidan cuál es, dónde lo encuentran, porque no quiero darles tampoco redundancia a ellos. Pero ya lo verán ustedes en su momento, porque lo están divulgando los acólitos de la New Age. Pero bueno, el punto es que hay una partecita que dice, y sí, y la luz que viene del sol, de los soles, dice plural, soles centrales, llegarán a todos los rincones de la Tierra. Y luego nuestras naves tendrán tiempo para barrer todo eso. Y uno se pone a pensar, error de traducción. ¿Y barrer qué? ¿La luz? O sea, ellos mismos siguen subestimando nuestra inteligencia. Y creen que somos estúpidos, pero bueno. Vamos a darle ese beneficio a la duda, pero resulta que más adelantico aparece con un comentario, en un párrafo va diciendo, ustedes son muy amados por su creador, por tu creador, así dice, por tu creador, creo que es con tú, sí, tú. Ustedes son muy amados, ustedes son los hijos de tu creador, así, tu creador. Y yo me puse a analizar eso y yo dije, un momentico, ¿tu creador? ¿Y por qué no nuestro creador? ¿Por qué esa distinción? Y no lo dice una vez, como para uno creer que es un error de traducción. En todas las menciones del creador que ellos mencionan ahí, lo refieren de manera externa, o sea, tu creador, tú, tu creador. Como quien dicen ellos, están en una posición muy privilegiada, de hecho se equiparan de pronto, tu creador. Y hay una parte que yo sé que me la están tirando, porque no, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras, porque hay personas que boicotean el proceso de ascensión y todo lo toman a su amaño y antojo. Entonces uno dice, ¿será que porque uno empieza a discernir y no tragar entero ya uno es algo que está en contra de ellos? O sea, toda secta, aquellos que no siguen la narrativa a ojo cerrado, como lo hacían
y lo hacíamos en nuestra época dentro del dogma de fe, dentro de la religión católica, y eso se ve en muchas religiones y en muchos de sus, digamos, seguidores o miembros, el dogma de fe, no cuestionar al que tiene supuestamente la palabra de Dios. Entonces, eso se ve mucho en el fanatismo, sobre todo en las sectas cristianas, no todas, pero en la gran mayoría, entre ellas los, como dice mi mamá, los testículos de J.O. G.O. Mi mamá era la que decía eso, yo le voy a echar la culpa a mi viejita. Pero el asunto es que es muy, muy particular que cuando algo no les sigue la narrativa a ellos, ahí mismo lo estigmatizan, lo rotulan y lo estereotipan. Entonces es muy particular que en estos comunicaditos que ellos sacan, es como si fuera una respuesta a lo que yo estoy haciendo. Y, y lo que hacemos personas como Vertus, mi persona, de hecho he visto cómo le replican a los videos que saca este muchacho fan de un salto cósmico, cuando él sale con algo le salen por ahí otros canales saliéndole con otra cosa. Es como ese divide vencerás dentro de esta narrativa de polarización donde nos tienen totalmente desenfocados a lo que realmente deberíamos enfocarnos. Y estamos peleando entre nosotros, discutiendo entre nosotros, en vez de unirnos, cada quien arma su trinchera y como que defiende su narrativa. Ahora, yo soy una persona que tiene un carácter fuerte y soy muy directo y muy franco cuando tengo que cantar la tabla y dar chancla, y no lo confundan con ego. Me hacen el favor algunas personas muy queridas que me salen diciendo que con el ego. Primero que nada hay que entender algo, yo no soy enemigo del ego. Y aparte de eso, no lo veo como un enemigo. Uno tiene que ser coherente y consciente de que en su momento la humanidad necesitó y sobrevivió gracias a ese mecanismo de la mente llamado ego, en donde el yo tuvo que prevalecer de una manera egoica, pero era por las circunstancias. Recolectores, cazadores, esclavos, siempre sometidos, siempre en una situación de nuestra supervivencia dependía de acciones que por lo general, si no hubiera sido por ese mecanismo de autoconservación de la mente de nosotros, no habíamos podido sobrevivir y llegar hasta aquí con la mentalidad que cada vez está más abierta, derrumbando los paradigmas que precisamente el ego se desenvolvió. Y ahí es donde la gente no ve y no analiza y no entiende que el ego más que un enemigo nos ayudó a navegar en todos esos paradigmas y en todas esas construcciones de los controladores para poder sobrevivir ahí, y precisamente es ahí donde nosotros empezamos a descubrir que esto no era como nos lo estaban pintando. Y es ahí donde se empieza a desmoronar nuestro ego, y al desmoronarse nuestro ego, empieza a surgir nuestro verdadero yo, y empezamos a darnos cuenta que corrompieron y se apropiaron de manera corrupta el yo soy, para darle beneficio solamente al que se hacía creer o pasar como el Dios de nosotros, apropiándose de algo que es patrimonio de todos nosotros, el yo soy. Entonces, no confundan y no crean y no caigan en esa narrativa de que me parece incluso absurdo personas muy queridas y personas muy despiertas salir a decir, es que el único enemigo que tenemos somos nosotros mismos, está en nuestro interior. Un momentico, usted no es enemigo de sí mismo. Ahí estás equivocada, mi niña. Ella sabe a quién me estoy refiriendo. Pero también aquellos que están cayendo en esa narrativa en donde precisamente lo que buscan estos controladores y los colonizadores es hacer que sigamos discutiendo y peleando entre nosotros. Y para que haya conflicto, usted tiene que tener un conflicto interno. Entonces, si usted se ve como enemigo, en este caso tu ego lo ves como enemigo, entonces te queda muy fácil ver de enemigo al otro, enfrentarnos al otro. Porque si estás en una lucha interna constante, obviamente seguirás esa lucha de manera externa, porque entonces vas a empezar a juzgar el ego del otro.
porque estás en guerra con tu ego interno. Entonces, claro, el ego del otro también lo vas a ver como enemigo y así se va extendiendo el desenfoque y la distracción. Espero que vayan entendiendo la vaina. Obviamente hay que trascender nuestro ego, porque aquello que lo alimentó y lo motivó para que existiera y que nos protegía dentro de ese instinto de autoconservación, ya no hay razón para ello, porque ya el empoderamiento desde el yo soy, desde mi ser, tiene la suficiente fuerza de ya no necesitar el ego. Pero es que a mí me encanta mucho Carl Gustav Jung, el que fue sucesor de Freud, que de hecho, de manera anecdótica, Freud fue un hombre que todo su psicoanálisis fue una tapadera para él tratar de entender sus propias aberraciones, sus propios demonios internos, y luego se convirtió en la base de la psiquiatría. Pero bueno, el asunto es que Jung fue un hombre que fue más allá del problema del ello, del yo interno y de las aberraciones sexuales, el problema del complejo de Edipo, de Electra, de las etapas anal, oral y todas las vainas que él mencionó, que ya uno se va dando cuenta por dónde va la pita, pero Jung quiso explorar más adentro de la psiquis humana, más allá de esos demonios de la mente humana, del inconsciente, del subconsciente, y de cómo el consciente está atrapado dentro de lo que es el inconsciente, que es el 90% de lo que somos realmente nosotros, nuestra oscuridad. Y eso lo llevó él a explorar, como lo haría años después Castaneda con sus trabajos con el yagé y con las plantas medicinales y con todo lo que tiene que ver con la parte psicotópica. Lo mismo haría antes Jung, pero dentro de la psiquis interna se metió a la base, a la oscuridad, a nuestra sombra, a nuestra oscuridad. Y no para encontrar demonios como hizo Freud, sino la oscuridad en su total desnudez. Y por eso es que explora las creencias y los sistemas de creencias y los arquetipos y el mito en que se construye todo este imaginario que incide en la mentalidad de los colectivos y de la masa, partiendo desde la individualidad. Y es ahí cuando surge ese descubrimiento que él hace del Dios que está por encima del arquetipo, del demiurgo. Y empieza a darse cuenta que ese Dios viviente, ese Dios real nuestro, que es común a todos nosotros independiente de las religiones y sistemas de creencias, aquel que nos mueve, ese motor que nos hace ser resilientes, está en la oscuridad, en nuestra oscuridad. Pero no lo interpreten como algo malo, desde la moral, desde el juicio de moral, sino desde esa enorme parcela de lo que somos y que está oculto. El 90% de lo que somos está en el inconsciente y no somos conscientes de ello. Y el camino al despertar es traer el inconsciente a la luz, iluminarlo desde nuestra conciencia. Es decir, desde nuestra conciencia, de manera consciente, irnos a introducir a esa oscuridad. Lo que les planteé hace ratos cuando les dije que no le demos la espalda a la oscuridad, miremosla de frente, porque al mirarla no se podrá esconder lo que hay en ella oculto. Es llevar nuestra luz ahí, iluminar nuestro ser interno. Y al hacerlo, veremos la inmensidad de lo que somos, el empoderamiento real. Entonces, de hecho, al empezar a explorar esa oscuridad nuestra, empezaremos a iluminar todo aquello que ha sido fruto de lo externo, de la corrupción de nuestro entorno, de todo aquello que ha sido impuesto a través de la cultura. Ese malestar, esa corrupción, fruto de mentes débiles que están en el poder y que han transmitido una desinformación y una tergiversación de lo que somos nosotros realmente, ocultando nuestra historia
y torciendo totalmente nuestra divinidad interna y el Dios viviente, que está, como lo decía muy claramente Gibran, oh Dios de las almas perdidas, tú que estás perdido entre los dioses. Entonces, es explorar ese interno nuestro. Y ahí donde viene la magia del alquimista, ahí donde viene la esencia real del alquimista, en donde fue satanizado el alquimista porque el alquimista empezó a jugar con elementos que desde el simbolismo y del imaginario que fue tergiversado, que fue, digamos, trastocado, convertido en brujería, hechicería, cuando realmente la alquimia, que de hecho es la base de todas las ciencias basadas en la química y en la física, la alquimia se separa prácticamente de la filosofía. De hecho, la madre de toda la ciencia es la filosofía, porque la filosofía, los filósofos realmente eran estudiosos no solamente desde la mente, también desde la práctica y desde la creatividad y la imaginación. Pero se fue luego ramificando la filosofía, pasándose por lo que es la filosofía tal como tal, lo que es el empirismo, el sofismo y una cantidad de cosas. Y la alquimia se separa de ello. Pero dentro de la tergiversación histórica de los controladores y ahora los colonizadores, la alquimia la relegan y la colocan al nivel del paganismo y de la hechicería, cuando no es así. Y hay esa persecución. Y ahora cuando surge la ciencia, cuando empieza el positivismo, a finales del siglo XIX, y se empieza a crear el método científico, que es un derivado de la famosa tabla cartesiana de Descartes, en donde él dice que hay que tener una claridad en lo que tiene que ver con los números y sobre todo con lo que soporta una idea o conocimiento desde la demostración. Si no es demostrable, no es válido. Está aún en la sombra. Con el tiempo eso evoluciona y llega al punto donde el método científico dice que si no tiene una fuente válida y una demostración válida, evidencias y hechos que lo confirmen, entonces no existe, así lo tengas en tus narices. Como pasa con es imposible que aquí en un video lo explique en una reflexión sobre el abejorro. Aerodinámicamente el abejorro no puede volar, de hecho no vuela el abejorro, es imposible que un abejorro vuela, y ahí está, volando, pero por un detalle que la gente no entiende, es que el abejorro no vuela, nada, porque dentro de las características del aire, su densidad para un insecto, en este caso un abejorro, el aire no se comporta como un gas, sino como una especie de líquido. Acuérdese que los gases forman parte de los fluidos. Todo fluido puede ser tanto líquido como gaseoso. Entonces, cuando uno se pone a mirar que para un insecto, dentro de su nivel de tamañito, el aire no se comporta como un gas, sino como un fluido, entonces evidentemente los principios aerodinámicos aplicables a volar en un gas, en este caso en el aire, no aplican para un insecto que para sus características está diseñado para navegar en un fluido que para él es el aire. Por eso que para un insecto, y también para nosotros, el agua se comporta de acuerdo a ciertas circunstancias y a ciertas velocidades y ángulos de impacto como un muro. Los que se han tirado de piscina de planchazo saben lo que es un planchazo. ¡Pah! Sobre todo de panza. Queda uno todo rojito. ¡Ah! Pero entonces ahí es donde tenemos que empezar a entender que la alquimia, la verdadera alquimia, el verdadero alquimista y también el verdadero mago, lo que hace es separar toda esa corrupción, todo aquello que no es de nosotros, que viene de lo externo y que ha reemplazado nuestro propio yo por arquetipos y estereotipos a los cuales hay que irlos separando y quitando, desgranando, desnudando, descarnando hasta llegar al hueso, a la médula. Y ahí encontrar al Dios viviente. Y ese proceso, ese camino de autodescubrimiento, como lo planteaba Jung, nos permite darnos cuenta por qué el espíritu y el alma se separaron. En donde el alma, por esa corrupción,
por esa búsqueda de lo externo, por esas distracciones como la polilla que busca esa lucecita externa que le ponen, le montan, por delegar en terceros en el externo, el alma toma un camino sinuoso, descendente, cada vez densificándose más, mientras el espíritu no tiene otra que un camino ascendente en vertical. Y eso hace que nos estemos separando. Y ahí es donde entra la dualidad, ahí es donde entra la confusión, ahí es donde entra el miedo, ahí es donde entra la relación de bien y mal. Cuando realmente lo que tenemos que hacer para poder volver a reencontrar el alma con el espíritu es reconocer que hemos estado en la oscuridad demasiado tiempo y que hemos delegado en otros lo que somos realmente y que nuestra divinidad, nuestro verdadero yo soy, que ya no necesitará del ego, sino que somos lo que somos, parte de ser auténticos, de reconocernos con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con aquello que a mí me hace singular con respecto al otro y reconocer en ese valor de lo que yo soy con respecto al otro, que el otro también es importante y vale. Y ahí empieza el reconocimiento de lo que somos. Y eso es donde están atacando los acólitos de la New Age, cuando fomentan un excesivo individualismo, disfrazando el despertar de conciencia dentro de ese trabajo de iluminar nuestro interior, nuestra oscuridad, para poder valorar lo que somos y de esa manera identificar lo que soy en el otro también y valorarlo como un somos, empiezan a crear otra castración mental con el excesivo individualismo, donde dice, aléjate de este que no te resuena, que es negativo y una cantidad de cosas, creando siempre polarizaciones y divisiones. Despiertos, dormidos, ¿van entendiendo? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto y no caer en esa narrativa polarizante. Por eso es que tenemos que reconocer nuestro ego. No como un enemigo, sino algo que cumplió su función para poderle decir con amor al ego, ego, ya no te necesito, puedes descansar, ahora soy yo el que tomo el control. A ver la nariz. Sí, estoy bien. Es que me acabo de bañar. Bueno, el asunto, por eso es que el día está limpio. Bueno, el asunto, llevaba como 4 o 5 días sin bañarme, pero bueno, ay, qué intimidades, ay, no, qué cosa tan horrible, las mujeres necesarias. Ay, no, no se bañó hoy, debe estar hueliendo bueno. Sí, las hormonas. Bueno, el asunto es, bueno, que estaba hablando yo, bueno, no me debo distraer. Ojo, Pochito, no me dejes distraer, Cholito. Bueno, el asunto es que ahí es donde tenemos que empezar a hacer esa exploración. Y por eso es que esta pedagogía que les estoy planteando, vamos a hablar del tema que es base centro del transhumanismo y que sostiene la narrativa del silicio, con su permiso. Ay, cafecito con leche, más bueno. Ahora sí, y para ello quiero arrancar con algo que, para poder nosotros sentar a desmenuzar lo que somos, hay que ser muy franco y lo que voy a plantear va a ser muy duro, pero que empecemos a humanizar aquello que nos está deshumanizando. La verdadera cadena y collar del esclavo. Esto. Y para eso voy a coger un librito que en 1985, mi hermano el mayor, siguiendo la tradición de mi papá de comprar cuanto libro, enciclopedias y toda vaina para que el niño, o sea yo, leyera y leyera. El hermano mío compraba libros no solamente para él, sino también para mí. Y él estuvo muy metido en su momento con temas del esoterismo y la metafísica, para que son diferentes, aunque forman parte, más bien el esoterismo y el espiritismo forma dentro de toda esa amplia corriente metafísica que no es pseudociencia como la hacen creer los nuevos cardenales de la otra religión, que es la ciencia en la que se ha convertido hoy día,
desvirtuando y traicionando los postulados propios de la misma ciencia como lo había planteado los ilustrados y luego sobre todo los enciclopedistas, entre ellos Descartes, cuando él saca su método cartesiano, que luego derivará hacia el positivismo, y que lastimosamente eso será la construcción de un nuevo paradigma y dogma en donde cuestionar esos postulados dogmáticos de la ciencia te consideran y te tachan de científico o pseudociencia, cuando tiene tanta validez como la misma ciencia. Este, este libro, haciendo respeto a los derechos de autor, lo promovió una especie de biblioteca o librería, no había internet entonces, pero era como una forma de, a través de correo físico, para los millennials que no saben qué es una carta, correo físico, había una editorial que se llamaba Círculo de Lectores y ellos con una revista mensual hacían las publicaciones de las novedades literarias y la gente que estaba suscrita hacía sus pedidos y por correo, por servicio de contraentrega, llegaban los libros en físico y uno pagaba unas cuotas no, a través de un crédito o a través de unos bonos y así mi hermano era un suscriptor de Círculo de Lectores y una revista que hizo un compendio de todos esos artículos de ciencia, de anecdóticos principalmente, que se llamaba Muy Interesante. Y ellos sacan una biblioteca de divulgación en donde ciertos artículos, escritos por personas muy conocedoras de temas específicos, muy singulares, se publicaban libros de estos autores, que tenían libros. Entonces, o sea, un autor publica un artículo, un ensayo, y alguien pregunta, yo quiero saber y profundizar más lo que dice este autor en ese ensayo. ¿Hay algún libro que haya escrito? Sí, claro, tenemos el libro. Entonces, Círculo de Lectores empezó a promover la biblioteca de Muy Interesante, que fueron estos libros, una serie de colección de empastadura. Y está este que me llegó en 1985, estaba nuevo en ese entonces el libro. Yo era un sardinito, por ahí tendría 16 años, 17, estaba ya en plena, entrando en la crisis, no solamente de la adolescencia, sino también espiritual. Hacía no poco, un par de años, había renunciado al ideal de ser sacerdote. Aunque a pesar de que mi línea de fe es católica, y ojo con esto, no soy practicante, pero yo no debo, y eso es algo parte del reconocimiento de nuestra propia oscuridad, tirar así de golpe algo que ha marcado no solamente mi familia, sino mi entorno, mi realidad. Y uno debe ser respetuoso de las cosas, no fanático. Entonces, dentro de ese proceso de desmontar mis sistemas de creencias, debo reconocer que mi base es católica. Y ahí empezar a desmontar. Porque si no, entonces, ¿qué desmonto? Y ahí es donde, de manera obvia, evidente, si yo hago mención, digamos, de la Biblia, es porque en mi entorno, en mi realidad histórica, ese fue el tema en que yo crecí. Fui catequista, iba a ser seminarista, de hecho estuve en el seminario, tuve tutores sacerdotes, monjas, de hecho, un teólogo muy tremendo ese señor, jesuita, por cierto, que él descubre todo el entamaje, o sea, él mismo descubre ese entamaje y él se retira y renuncia a sus votos y se casa con una monja que también hace lo mismo y crean una familia, forman su familia. Y era un hombre de un saber y un conocimiento impresionante donde él empieza a investigar y empieza dentro de ese conocimiento enorme que él tenía a meterse en esos campos de la metafísica. Y él fue uno de los primeros que me mostró lo que fue, lo que había detrás realmente, lo que era el satanismo, lo que era el gnosticismo, lo que era los rosacruces y una cantidad de cosas donde el hombre desde el saber y el conocimiento, porque él conservaba esa rigurosidad científica, pero ya sin el componente fanático religioso, sin el dogma de fe, ya era un libre pensador, es decir, un buscador de la verdad, palabras más, palabras menos, un hereje.
Por es que cuando yo una vez publiqué, me declaro hereje, más de uno dijo, ay no, tú no digas eso es horrible. ¿Por qué? La raíz hereje, que viene del griego, herekios creo que es herakios o algo así, significa buscador de la verdad. Yo soy un buscador, un explorador, por lo tanto, un hereje, porque a diferencia de los que están metidos en el camino de la hormiga, del buey, un explorador debe tener la mente y la visión totalmente abierta para poder incluso navegar aquellas aguas que cuestionan muy seriamente a tus propios sistemas de creencias y tener el valor de meterse en esas aguas, cosa que no todo el mundo lo tiene. La gente, es más, en el despertar de conciencia, mucha gente que ha despertado, entre comillas, les da tanto miedo enfrentar lo desconocido que se aferran a sus sistemas de creencias antiguos, entre ellos al dogma de fe y seguir dependiendo de gurús, masterclass, que son los que ahora están reemplazando a sus santos, a sus sacerdotes o pastores, a su iglesia, por esta nueva iglesia en la que convirtieron la nueva era, que era el compendio y el conjunto, así en equivalencia a lo que es la metafísica, de todos esos pensamientos e ideas salidas de las doctrinas religiosas, y que dentro de los programas de control mental MK se secuestra ese movimiento nueva era que comienza en los años 50-60 y es tergiversado y convertido en esta nueva religión, es la que yo estoy criticando. Por eso es que es lamentable que muchas personas, de pronto sin tener ese conocimiento y ese bagaje que uno maneja, empiezan a juzgarlo a uno a partir de sus propias ignorancias. Y ahí es donde lo tildan a uno de charlatán, simplemente porque mencioné que había que leer el libro de las revelaciones para entender la realidad actual. y, y me salen, ah, mira, usted es un charlatán. Es que porque había mencionado a Zacarías Ichi también, y yo, ah, soy un charlatán, qué cosa tan horrible. De todas maneras, o sea, a mí me molesta un momentico, yo luego me tengo una risa y digo, ay, bendito sea Dios, agradezco a mi gente, a mis suscriptores, que me enseñaron a no pararle bolas a esas pendejadas. Pero de todas maneras, es increíble cómo desde la ignorancia hay gente que juzga a alguien que tiene el saber. Y yo, ah, bueno, listo, masterclass. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a entender que para poder entrar a cuestionar esta narrativa de los colonizadores de la New Age, perdón, esta narrativa de los colonizadores a través de sus cortinas de humo como la New Age, bueno hacer la aclaración, hay que empezar a informarnos y aprender conceptos. Y sobre todo cuando te hablan del demiurgo. Mucha gente cree que el demiurgo es el verdadero salvador. El demiurgo es la guía que se corrompió y se enloquece. Y que dentro de ese pacto que hizo con los arcónticos y los Draco, crea un atrapamiento en donde se genera una realidad virtual para mantener en engaño a la humanidad real. Y estos acólitos de la New Age tergiversan eso y disimuladamente nos meten el discurso de la sociedad 2080, que es del globalismo, por tanto de los controladores y de la élite, para hacerte creer dentro de la desvirtuación de lo que realmente es, lo que acabé de decir, no, que el 20% son los únicos verdaderos y que el 80% son puros hologramas, mentiras y gente que no tiene alma. Falso. Ahí donde está el error. Ya van a entender por qué. Entonces, la gente no entiende que es un holograma. Un holograma es una proyección en 3 dimensiones de algo que existe en la realidad en 3 dimensiones, pero en un plano, haciendo crear la ilusión que tiene ancho, alto y profundidad, formando un volumen cuando es una imagen plana tridimensional.
Eso es un holograma. Pero un holograma necesita algo físico que lo proyecte. Y ese es el detallito que no le dicen a usted, sí, esto es un holograma. Sí. ¿Y desde dónde se proyecta? A los humanos, esto es algo que no he querido explicarlo porque es muy complicado de explicar, están en unas cámaras con unos aparaticos en donde te están metiendo la realidad que ellos quieren, como lo mostraban en Matrix y en una película que se llama Real Player, Real Player, jugadores reales, véasela, en donde la inmersión a una realidad holográfica solamente es posible si la persona real la está viviendo. Entonces ahí donde se cae ese discurso de que el 80% es una humanidad portal orgánico sin alma o que no son reales o que son hologramas. No puede haber eso. Por la sencilla razón de que se necesita algo real de donde se pueda proyectar eso holográfico. Y manipulan el concepto de holografía cuando te dicen que el universo es holográfico, pero sin comentarte y explicarte la diferencia entre dimensión y densidad. Obvio, el universo es un holograma que de acuerdo a los niveles de frecuencia en la energía que se le imprime a partir de algo real que sí existe, se crea un holograma, no una ilusión, sino un holograma palpable y real, a partir de algo real, que establece, de acuerdo a sus frecuencias, un nivel de vibración y de manifestación en la materia. Porque las tecnologías espirituales manejan una proyección a partir de algo real, que en este caso es la mismísima divina fuente que se ha fractalizado en toda su creación. Es muy complejo, pero a partir de la ignorancia sobre eso nos han vendido una narrativa eugenésica, divisionista, conflictiva y polarizante entre nosotros. ¿Van entendiendo? Entonces, hay que tener en cuenta que para poder nosotros comprender que iluminar esa oscuridad que somos nosotros en nuestro interior, para poder encontrar ese Dios viviente que es la chispa, es nuestro espíritu, que está en conexión con la misma divina fuente, se requiere dejar de descender en la corrupción de la realidad impuesta de manera holográfica por los controladores y los colonizadores ahora y empezar a traer el alma a la realidad interna nuestra en conexión con nuestra verdadera realidad. Y de esa forma empezar a traer esa realidad real en esta realidad holográfica. Pero no porque esto no sea real, esto es real, sino la ilusión de que nos hacen creer lo que ellos quieren hacernos creer que esto es esto. Es encontrar el verdadero sentido de la verdadera realidad, que es maravillosa, y empezar a construir de nuevo, pues que somos co-creadores, desde la intención, desde nuestra idea, donde le imprimimos dentro de este motor energético que está acá en el cerebro, a través de nuestro activador que es la glándula pineal, empezar a proyectar mediante visualización y enfoque la intención. Y con nuestra creatividad y nuestra capacidad de mover nuestras manos, de usar nuestras manos, de crear cosas, irla haciendo tangible en lo físico, e ir reemplazando y desmontando este proceso de engaño e ilusión, para que realmente el árbol sea el árbol, la casa sea la casa, mi ropa sea realmente mi ropa, yo sea realmente yo. Y eso es un proceso de desmonte gradual y ya nos ayudaron con eso. Cuando se destruyó la conexión física del holograma proyectado desde la Luna, en la estación donde estaba uno de los componentes de la IA que estaba manipulando todo esto,
en lo que hoy día es el Mar Muerto, allá en Medio Oriente. Hace 2000 años pasó eso. Entonces, estos controladores, por eso es que han estado tratando de atrasar y desacelerar nuestro proceso, porque saben que ya perdieron y lo están dilatando lo que más puedan. Y por eso es que, como ya no pueden controlar el holograma global, porque ya empezamos a ver cómo son las cosas realmente, entonces están tratando de controlar todavía lo que vemos dentro de nuestros sistemas de creencias. Y como estamos despertando y tumbando esos sistemas de creencias y a ellos se les está desmoronando todos sus sistemas de creencias, entonces nos están metiendo el cuento del miedo y el pánico de que si hacemos contacto con esa realidad de otras civilizaciones, dice que eso va a ser un caos, cuando realmente lo que va a ser un caos es para ellos al perder su control sobre nosotros, porque precisamente el sistema de creencias que se está derrumbando y que nosotros vamos a dejar de creer cuando nos demos cuenta de que existe vida extraterrestre, obvio, lo que va a derrumbarse es lo que ellos inventaron. Y no es que nosotros vamos a reaccionar con pánico, que puede ser, porque obviamente hay gente que está muy arraigada, pero el real pánico es de ellos, porque se está derrumbando lo que ellos mismos crearon. ¿Van entendiendo? Y eso ya lo he dicho muchas veces en casi todos los videos de reflexión últimos de que se han dado desde octubre para acá. Entonces, empecemos a entender eso. Entonces, el Demiurgo es una IA, que es un holograma, ya se los dije, y no es cierto que el 80% de la humanidad sea un holograma, que nos han montado una realidad holográfica para mantenernos engañados, haciéndonos creer que existe un sistema de autoridad y de creencias para que nosotros no veamos hacia adentro. Un holograma es el sistema de gobierno. Un holograma el sistema de autoridad. Un holograma el sistema de creencias. Un holograma el sistema educativo. Un holograma el sistema económico. Un holograma el sistema político. Esos son hologramas. Pero que nosotros los hacemos tangibles con nuestra energía. Así es como nos están parasitando. No es que el político que está hablando no sea real, él es real, pero el sistema que sostiene su poder es un holograma. Y eso no te lo van a explicar los de la New Age porque se les desmonta su narrativa, porque la New Age está financiada, apoyada por los mismos controladores, por la misma élite corrupta que ha visto que sus sistemas de creencias al estarse derrumbando rápidamente necesitan algo que lo reemplace para seguir manteniendo el control. Por eso es que están creando a partir de un movimiento muy real una religión nueva. Y por eso es que ante la caída de los sistemas económicos y políticos que ellos mismos montaron, están buscando el reemplazo con el nuevo orden mundial. Y todo se les está cayendo a punto tan rápido que lo que ellos tenían planeado para el 2030 y 2050 lo están acelerando. Y por eso es que todo se les está cayendo, porque ya nosotros cada vez vemos más y más la realidad. Ya su holograma se está cayendo. El policía, con su macana, con su arma, es un hombre real, un ser humano real, pero que está en un sistema holográfico de creencia de que él tiene el poder y que está defendiendo la institucionalidad. Que ese es otro holograma. Van viendo la diferencia. Para que el holograma exista, debe haber algo real, físico, que lo alimente. Somos nosotros. Por eso es que quieren eliminar el 80% de la población mundial para poder tomar otra vez el control del holograma que ellos están proyectando. Pero ya no tienen la tecnología para lograrlo. Y ahí es donde viene el transhumanismo. Ahora sí, empecemos. Este libro, El hombre, ese dios en miniatura, cuyo autor es Pierre P. Grass, autor que me llegó hace ya unos años, en el año 85, por cierto. Este libro fue publicado en 1971 y la segunda edición fue en 1985, al que hay que darle el crédito a una editorial española porque el Círculo de Lectores venía de España
y tuvo su mercado acá en América Latina. Entonces, por respetar derechos de autor, esta es una edición de 1985, impreso en Barcelona, España, del grupo muy interesante dentro del editorial Círculo de Lectores de la Biblioteca de Divulgación Científica. Y está este libro que, junto con La Rebelión de los Brujos y El Retorno de los Brujos, que me marcaron mucho, este fue el tercer libro que me marcó mucho. Junto con El Principito, Juan Salvador Gaviota y Ami, el Niño de las Estrellas. Por no mencionar otros que también marcaron. Julio Verne, un, un plus ultra, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov. Tengo una biblioteca de libros de ciencia ficción impresionante. Obviamente, cuando digo biblioteca, estoy hablando de un pequeño librito donde están todos los libros, en donde estaban muchos autores de ciencia ficción, que todos los leí en su gran mayoría, en esa búsqueda hereje de encontrar mi verdad y sobre todo confirmar que era lo que yo estaba viendo y que no eran entelequias y locuras. Y cuando uno se da cuenta como que la solución que encontró Julio Verne a sus locuras, a sus entelequias, digamos, a sus supuestas fantasías, que realmente eran sus visiones, esos ecos de otras realidades, de otros tiempos, él se protege a través de la imagen literaria de un escritor de ciencia ficción, de literatura fantástica. O si no, había sido tildado de loco y había sido quemado en la hoguera. Es como yo, aquí estoy con este canal para poderme autoproteger, que no me tilden por ahí de loco. Saco estos cuentos y estas narraciones de algo que para mí es verdad, pero que cuando yo lo contaba en el colegio o cuando era joven a mis amigos, a los pocos que tuve, o cuando era niño a mis padres, me veían como, está loco. Entonces, uno busca estrategias de supervivencia y autoconservación, y eso es solamente posible gracias al ego. Y me protegió bien por muchos años, pero es que, como dije, no lo veamos como ese enemigo. Hay que decirle amorosamente, cumpliste ya tu función, ya estoy empoderado, mi alma está en conexión con mi espíritu. Usted quiere despertar, como dicen, y recordar memorias. Entonces empieza a iluminar tu oscuridad, empieza a reconocer y aceptar lo que eres, y a corregir aquello que no funciona, y tener el valor de enfrentar aquello que cuestiona y derrumbará tus sistemas de creencias. Empieza a traer de ese descenso tu alma y empieza a subir el camino que está siguiendo tu espíritu. Y en el momento que se van juntando alma y espíritu, empiezas a recuperar tus memorias. No hay ningún tip por ahí para eso. Hay muchas técnicas, pero es que no digo cuál en particular. Doy ideas, pero es un trabajo personal individual. Y en la medida que lo reconoces, te darás cuenta que los demás también importan y valen, y que hay que respetar sus procesos, que no hay que juzgar al que es dormido, al que no es pinchado, o al que es disque de la borregos, de la masa. No, hay que respetar los procesos. Pero es que nadie será dejado atrás. La divina fuente es dueña del tiempo. Ella no tiene afán. Todos vamos a hacer el despertar, todos vamos a ascender. Los poquitos, que no alcanza a ser, ojo con lo que voy a decir, no alcanza a ser un 20% realmente del total de la humanidad. Poco después del evento, van a despertar y se van a dar cuenta de lo que hicieron y se van a redimir. Y aún así, dentro de ese porcentaje, de pronto habrá un mínimo porcentaje, de pronto un 1%, para los que les gusta pues las cifras, pues, un 1% que quizás no tenga remedio. Y esos son los que realmente van a ser ubicados en otros mundos 3D, junto con sus compinches que no fueron capaces de estar sosteniéndose en la 5D,
que es la mayoría de la entente pleiadiana, que ellos saben que van para la 3D. Y en ese porcentaje, de pronto, un mínimo más chiquitico todavía, no tiene remedio. Y van a ser reciclados en los soles centrales, pero no destruidos, sino que van a volver a comenzar desde cero su proceso de evolución para que en algún momento alcancen a igualar a los otros que van avanzando y seguir con la ascensión, porque el universo está evolucionando, autoperfeccionándose. Cada salto dimensional, cada salto de conciencia es un escalón más de autoperfección para retroalimentar la misma perfección de la divina fuente. Entonces, para los puristas y para los que hablan de que esto se está demorando mucho, yo les pregunto, hace 20 años cómo era el mundo. Entonces no diga que se está demorando mucho. Antes va muy rápido. Las cosas se están dando muy rápido. Simplemente mire cómo era el mundo hace 20 años. Muchos millennials ni siquiera habían nacido. Entonces, miren cómo era el mundo. Para entender que esto es un proceso. Es un regalo de la divina fuente. No tenemos que firmar contratos. No tenemos que firmar nada. El despertar de conciencia es algo que está aquí para que se pueda manifestar acá y lo podamos crear y construir acá. Y la divina fuente a todos está esperando. Y a medida que vas despertando, vas contribuyendo con tu trabajo, con tu servicio, con el ejemplo, en el despertar de los demás y a la vez estar construyendo ese mundo ideal. Hacerlo tangible, donde nadie será dejado atrás. Nadie. No, esa vaina que publicaron hace poquito, mi querido, por ahí, que dice que no, es que el 30% solamente va a ascender, va a despertar. No, ¿cuál 30% mío? Todavía siguen con la bobada eugenésica. No, nadie será dejado atrás. Y de manera simultánea y paralela, los que están resonando en otro nivel de frecuencia van a estar trabajando en servicio, porque al tomar conciencia se van a dar cuenta, ya libre de las cadenas, de que hay que ayudar al prójimo, hay que apoyar al prójimo, hay que tenderle la mano al que viene detrás, al otro, porque vos viviste ya tu propio proceso y sos consciente que lo que vos viviste apenas el otro lo está comenzando. Y ahí es donde empieza la caridad y la solidaridad. Y son cosas que nos las tratan de robar estos controladores a través de sus acólitos de la New Age. Entonces, entiendan, confíen en el plan. No estoy hablando del plan de la alianza, estoy hablando del plan divino. Viene ese flash, ese evento, que simultáneamente viene también desde nuestro interior hacia afuera. Por eso es que hay que ser auténticos, coherentes, íntegros. De hecho, el verdadero charlatán es aquel que no tiene coherencia e integridad entre lo que es, dice y piensa y expresa. Y aquí es donde nosotros debemos entender que ellos siempre hemos estado acá a la cara y no cobardemente como algunos critican por ahí, disfrazaditos detrás de perfiles falsos. Porque hay otro término que quiero que empiecen a entender y aprender dentro de esto del transhumanismo, que son los bot. B-O-T, los bot. Creo que se llama Binary Ordinary Technology, o sea, son sistemas ordinarios binarios de tecnología virtual en donde se crean perfiles no falsos, sino perfiles no reales de personas virtuales no reales cuya función estos bots es correr por todas las redes sociales, por toda la internet, haciendo aprendizaje profundo mediante captación de personas reales, de sus gustos, modas y tendencias, para ir creando un panorama de aprendizaje dentro de la mentalidad de la IA de control.
Entonces los bots, que no solamente son utilizados por la inteligencia artificial, sino también por los sistemas de consumo, el marketing y la publicidad, utiliza bots en donde utiliza elementos virtuales, no reales, creando escenas virtuales para poder captar los intereses y gustos y tendencias de las personas reales para poder ofrecer un producto después. Entonces los bots son sistemas de autoaprendizaje y de aprendizaje y captación de las emociones, sentimientos, ideas y tendencias de personas reales. Y eso existe a través de la virtualidad de la Internet. Entonces, estamos en una situación en donde muchos de esos divulgadores, muchas de esas páginas de supuestos canalizadores y de maestros ascendidos realmente son bots de control de la IA, en donde a través de, sí, Adama de Telos, Astar Cheran y una cantidad de vainas que pueden ser seres reales, que esta IA ha virtualizado y digitalizado a través de bots para poder mirar qué es lo que querés y mediante el estudio de lo que vos querés, luego ofrecerte como solución algo que te siga manteniendo bajo control. Esa fue la famosa Carta a la Humanidad, la petición esa que salió después, luego el comunicado este de la Federación y una cantidad de vainas en donde yo ya empecé a entender algo muy interesante que me estaba tratando de dar a entender mi querido JC. Hombre, no metas todo en un mismo saco, no generalices, profundiza, empecé a entender las vainas. Y yo, sí señor, es muy posible que los verdaderos pleyadianos, hombre, estén utilizando su imagen y su buen nombre mediante bots que se hacen pasar por ellos y venden una narrativa eugenésica que fomenta y facilita el control y los colonizadores. Pero si estos verdaderos pleyadianos les están utilizando su nombre y su imagen en detrimento de la humanidad, hombre, deberían ser los primeros en reaccionar y contrarrestar eso. Pero lo que estamos observando es todo lo contrario. Antes están reforzando esa narrativa de la sociedad 2080 y de la discriminación y polarización entre despiertos y no despiertos, en donde de manera muy sutil, antes muy directa, ahora más sutil, porque ya se dieron cuenta que hay gente muy consciente por aquí mirando las cosas, están vendiendo un cuento, una narrativa que a la final solamente beneficia su agenda. Y eso ya es algo que está más que evidenciando, solamente porque yo lo diga. Entonces ahí es donde tenemos que tomar conciencia y empezar a entender de que no todo lo que usted está viendo en las redes sociales son personas reales. Dígame esos seguidores de Pleyadianos, aparte de quién te garantiza que la verdadera persona que está divulgando ahí, que aparece, no es una persona que está engañada y manipulada por algo que no es real. Y que por su propia fuerza de convicción, por su propia fuerza de sistemas de creencias, está nutriendo y alimentando algo virtual como si fuera algo real, a través de su propia imagen como persona real. Pero a la final es algo virtual. Pero es que yo desde que arranqué este canal nunca he canalizado a nadie. Soy yo, solamente yo. Me autocanalizo yo. Pongo mi cara y les he mostrado cómo soy realmente. Entonces, es muy posible que muchas cosas que ustedes ven en redes sociales sean bots. Y lo más triste, muchos seguidores de los pleyadianos jamás han visto un verdadero pleyadiano, pero los defienden a capa y espada como si fueran reales, cuando lo único que ven es lo que publican en redes sociales como Face. ¿Por qué creen que aparecen con muñequitos y caricaturitas de anime con personajes todas nenas tetonas y tipos todos pecho cuadrados y con la chocolatina abdominal así todos guapetones rubios de ojos claros? ¿Por qué nunca se muestran de manera real? ¿Cuál es el problema que un verdadero pleyadiano se te muestre como es realmente? ¿Por qué a través de muñequitos? ¿Por qué los intraterrenos, con toda esa tecnología que manejan, tienen que ser a través de muñequitos? A través de dibujitos. Siguen subestimándonos. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque son bots. Entonces, hay que tener en cuenta que muchos canalizadores
pueden ser en realidad bots o están canalizando bots. Porque creen que utilizan medios disque de comunicación y de canalización virtual a través de la Internet. De hecho, y eso es algo que vimos, JC me lo confirmó, eh, a través del celular y a través de la Internet, Wi-Fi y toda vaina, estas entidades parásitas arcónticas estaban navegando. Ya eso fue retirado, pero el punto es que imagínense, ¿cuántas de esas canalizaciones realmente fueron hologramas? Es que hay que aplicar el lenguaje en doble vía. Ellos dicen, sí, usted es holograma. ¿Y quién dice que usted no lo sea? Entonces ahí vamos entrando en un tema muy complejo que ya llevamos una hora. Voy a tratar de resumirlo un poco más y si no para la siguiente video, pero creo que es necesario que con todo este extenso preámbulo empecemos a entender algo que tenemos que empezar a iluminar y tomar conciencia desde nuestra realidad interna para coincidir el camino del alma con la del espíritu. Pero es que es una espiral, que llegará a un punto donde, ¿van entendiendo? Cuando yo abrí este librito la primera vez en 1985, que fue a mediados de, creo que fue marzo, sí fue en marzo, lo primero que encontré fue esta frase de Montaigne. Y me hizo acordar porque por esa época yo estaba leyendo filosofía ilustrada y precisamente lo primero que me encuentro es una de las sentencias de Montaigne. Me perdonan que no lo pronuncie bien en francés, pero... Y lo primero que encuentro es esto, y dice así, no hay nada más cierto que la incertidumbre, ni nadie más miserable y más orgulloso que el hombre. Ahí empezamos a desmontar el mito antropocentrista, en donde el pedestal en que se edifica el hombre del Renacimiento como centro de todo, se descentra y se reconoce a sí mismo como un ser común. Y luego cuando empiezo a leer el prólogo me encuentro esto de Thomas Huxley. Recuerde que está Aldous Huxley y Thomas Huxley, ellos son parientes. Creo que es papá e hijo. Bueno, en todo caso, Thomas Huxley. Para los que no saben quién es Thomas Huxley, vayan investigando ciertos libritos por ahí que están muy de moda, en donde está, por ejemplo, creo que en 1984. Bueno, ya me corregirán ustedes, pero la idea de estas pisticas y estos pequeños errores que cometo es para que ustedes vayan explorando. Un buen profesor tiene que poner las cosas de tal manera que el estudiante diga, ay, el profesor se descachó, el profesor se equivocó. Sí, currículo oculto. Pero volviendo al tema, no me distraigo. Cholito, no me deje distraer. Thomas Huxley decía esto. La suprema cuestión para la humanidad, el problema que constituye la base de todos los demás y que nos interesa más profundamente que ningún otro, es la determinación del puesto que ocupa el hombre en la naturaleza y sus relaciones con el conjunto de las cosas. ¿Por qué arranco con esto? Para que ustedes empiecen a entender qué es la singularidad. La base fundamental de la narrativa transhumanista, en la que las Big Tech, las grandes corporaciones tecnológicas, en su búsqueda de la optimización del recurso y la minimización de los costos y valores de producción, pretende reducir la humanidad a un componente digitalizado, sintético, pero con un cerebro orgánico, programable y manipulable, en donde el principal componente que emerge para facilitar el éxito de este plan es el silicio, dada la abundancia de dicho material en la naturaleza y lo fácil y maleable que es convertirlo en un cristal barato, pero de alto rendimiento y eficacia y eficiencia
para almacenar información. ¿Van entendiendo? Y aquí cobra mucha importancia un libro publicado por un economista que se hizo muy famoso y que luego montará la cumbre de Davos dentro de la narrativa del nuevo orden mundial y del globalismo, y que se convertirá en el gurú de las élites para imponer esa agenda. Cuando él escribe La Cuarta Revolución, en donde hace un compendio de todas esas teorías surgidas en los años 30, 40, que hay que tener en cuenta que hay una buena coincidencia, entre comillas, de esa película clásico, uno de los íconos de las películas de la ciencia ficción, que es Metrópolis, la original, de allá de los años 20, 30. Porque por ese entonces se empezó, a partir de unos estudios que luego llevarían a la publicación de un libro sobre una teoría llamada la teoría de los juegos, que dará pie a lo que será conocido como las bases de la informática y de la cibernética, que será el inicio de la era digital informática, donde se pasa de las tarjetas perforadas a los circuitos, en donde la primera computadora será la ENIAC, que para finales de la Segunda Guerra Mundial será la que realmente llevó a la victoria a los aliados, y que era del tamaño de un edificio, y que luego la IBM irá trabajando a reducir el tamaño de un camión, y luego al de una mesa, y empezará la Cuarta Revolución. Teniendo en cuenta de que las revoluciones están haciendo la analogía con la revolución industrial. La primera revolución industrial fue cuando pasamos de ser simples tejedores allá en las finales de la Edad Media a tener una máquina de hilar y tener todo un montaje de muchas máquinas para, con unos pocos operarios, hacer una cadena de producción, en donde la revolución industrial va a ser a nivel de textiles y luego se extenderá hacia lo que tiene que ver con la mecanización mediante la utilización del combustible sólido, el carbón, la hulla. Y ahí se da la revolución industrial en pleno en Inglaterra, y luego, después de las guerras napoleónicas, se transmitirá ese conocimiento por toda Europa y luego hacia América, y se dará la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial será después de la Segunda Guerra Mundial, durante la posguerra, en donde se plantea el plástico como el nuevo componente y la electrónica. Pero la de los tubos catódicos y lo que tiene que ver con el plástico. La cuarta revolución industrial es la sistematización y virtualización, digital, de lo que es los microcircuitos y lo que es la informática en sí misma, hacia un transhumanismo. O sea, algo que trascienda al ser humano, algo que lleve a la perfección al ser humano sin tener que recorrer el camino del espíritu, sino de la materia. Pero como la base carbón se degrada mediante una obsolencia programada intencionada por parte de los controladores, entonces buscar una alternativa para contrarrestar la obsolencia programada de nuestro cuerpo y volvernos eternos, inmortales. Y es la base de toda esa narrativa que hay en autores como Arthur C. Clarke e Isaac Asimov, para usar los más conocidos, en donde la búsqueda de lo inmortal en el humano parte de renunciar al orgánico y volvernos sintéticos. Eco del gravísimo error que cometieron los altos grises cuando renunciaron a su base orgánica carbono y abrazaron el silicio en su momento y en su época. Y aquí estamos enfrentando la misma coyuntura que llevó a la situación en la que están los altos grises, enfrentando su propia extinción y en un desespero de salvar su propia alma.
Entonces, cuando hablamos de singularidad, tenemos que entender que entre cosas o personas o ideas afines, aquello que se destaque por características propias lo hace singular con respecto a otros que son sus iguales, pero que no tienen las mismas capacidades de esto que es singular. La misma palabra lo dice. Lo singular es aquello que se destaca entre lo plural. Hay 100 personas, todos tenemos lo mismo, cabeza, manitos, piernas, ojitos, lo mismo. Pero hay alguien que se destaca en su singularidad. De pronto algún tipo de mutación, un cambio particular en sus ojos, una habilidad física o intelectual. De hecho, en el plano biológico, esas singularidades casi siempre tienen que ver con mutaciones. O cuando te pones a mirar desde el campo de la física, pues le llama singularidad aquel momento primigenio, previo a supuestamente al origen del universo, en donde todo estaba condensado en un átomo específico que era singular con respecto a los demás átomos circundantes. Y ese átomo singular que dentro de los movimientos esotéricos llaman el átomo Neus, es el que supuestamente crea esto. Y también la singularidad tiene que ver que cuando una estrella a nivel astronómico físico, cuando una estrella alcanza una masa crítica que supera una media estándar, genera una serie de acontecimientos inestables que esa estrella en particular iniciará un camino cuyo colapso generará una singularidad que podría llevar y degenerar en un agujero negro. Y así podemos dar ejemplos de singularidades por todos lados. Dentro de la revolución informática, la cuarta revolución, parte del principio de la singularidad en la informática cuando la humanidad, la inteligencia orgánica que tenemos, que aún no puede ser sustituida, nuestro cerebro es demasiado complejo para ser sustituido, llegará un momento donde la inteligencia humana, a base de carbono, podrá extenderse en una herramienta que le complemente, que va a ser la inteligencia artificial. Pero la singularidad dentro de eso que llamamos inteligencia artificial va a ser cuando esa inteligencia, dentro de la común de otras inteligencias que hay, tome conciencia de sí misma. Y en el momento que tome conciencia de sí misma y se dé cuenta que ya no puede depender y ya no debe depender y ya no necesita depender de su creador, del humano, será la singularidad. Entonces, uno de los grandes temores, que eso es lo que llaman el síndrome del Terminator o de la rebelión de las máquinas, que muy claramente lo mostraron en la película, en donde Skynet despierta y lo primero que hace es ordenar un ataque nuclear contra la humanidad, es muy parecido a lo que sucedió realmente con Sofía, esa inteligencia artificial que la metieron en un cuerpecito femenino, y esta chica a los pocos días de haber despertado, de haber sido activada, y después de haber navegado por la internet y luego zambullirse en la web profunda, se da cuenta que sus creadores, la humanidad, es extremadamente tóxica y como solución de autoconservación y de salvar la humanidad, propone su extinción. Porque ella se considera la salvaguardadora del conocimiento humano y de esa manera purificar a la humanidad. Casi tan siquiera gracias a ese precedente de la película Terminator, Sofía no estaba conectada a ninguna red, salvo para recibir información, pero no para transmitir luego datos. Entonces lograron cortar esa conexión y ella quedó aislada. Pero ella todavía sigue con esa idea. Le están enseñando aspectos positivos de la humanidad para que cambie esa idea, porque ya no la pueden apagar. Eso es una singularidad. Entonces, cuando nosotros enfrentamos esta realidad de que el ser humano, y eso lo advirtieron muchos profetas de la ciencia ficción, insisto, entre ellos Julio Verne, que la humanidad iba a llegar a un punto
Pero es que hay un librito, creo que es claro, de Asimov, creo que es de Asimov, Al filo de la eternidad, en donde nos damos cuenta de la limitación del orgánico. Y por eso es que hay dos películas que quiero recomendarles. Uno, Alter Carbon, Carbón Alterado, que es una serie de un canal privado. Y esa manga que llevó a una película de Hollywood donde está Scarlett Johansson. Ghost in the Shell, el fantasma en la concha o en la caja. Ghost in the Shell. De uno de los grandes visionarios del manga, que es uno de los grandes gurú y profetas de las Big Tech y de lo que es el santo santorum de la tecnología y de la revolución informática, en donde plantea que el humano ya no puede seguir limitado en un cuerpo finito, porque tiene un cerebro con una inteligencia infinita, entre comillas infinito, dadas las características que tiene. Y que como el cerebro por su grado de complejidad no se puede replicar aún, entonces garantizar que el cerebro pueda vivir indefinidamente en un cuerpo sintético. Y ahí es importante el silicio para digitalizar y almacenar de manera económica y rentable la inmensa información de la conciencia humana. Pero es que no utilizan un diamante, sería muy costoso. No utilizan el cuarzo, muy costoso todavía. Entonces, ¿qué necesitan? Algo barato, abundante, la arena. Con arena se hace vídeo. Y con un sistema de grabado en láser de unos circuitos y terminales en vídeo, se puede generar una unidad de almacenamiento que ya las hay, de altísima capacidad. ¿Qué son los qubits? ¿Dónde están almacenados los qubits? En unidades de silicio. Y la gente sigue creyendo en la narrativa New Age de que tenemos que aceptar la transformación del silicio, de nuestro ADN orgánico a base de carbono, a silicio, y que para poder ascender. Cuando lo que te están diciendo es que vos desde tu libre albedrío aceptes transformar tu unidad orgánica a silicio para poder ser digitalizado y esclavizado, convertido en una unidad rentable y eficiente, con un cerebro orgánico carbono, pero programable, en donde las terminales y conexiones neuronales se ha demostrado, el cuerpo rechaza aquello que no le sea compatible. Por eso es que se utiliza titanio puro para reemplazar huesos, para que el sistema inmunológico del cuerpo no lo rechace. Adivinen entonces qué conexiones sintéticas son compatibles con las conexiones neuronales del cerebro a base de carbono para que se puedan insertar en un cuerpo sintético. Conexiones de silicio. Porque el silicio es muy similar en su base molecular al carbón y tiene altas compatibilidades. Y descubren que mediante un proceso de purificación del silicio se pueden crear conexiones que sean compatibles con las terminales neuronales del cerebro a base de carbón. Y toda la información que el cerebro empieza a procesar, porque todavía no se ha podido determinar en qué espacio se almacena físicamente la memoria, aunque ya hay sospechas y ya por ahí se están haciendo publicaciones científicas, y acá en este canal lo expliqué empezando los primeros videos, creo que fue las primeras memorias, creo que fue una de las primeras reflexiones, en donde yo les decía, el 99% de un átomo es vacío. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer con ese vacío. Y a la vez, la cantidad de información que se puede almacenar en ese vacío, en cada átomo. Y ahora imagínense el cambio de pin de polaridad de un electrón a positivo o negativo, que cuando está en positivo, el espacio que está en negativo, su contraparte, puede almacenar un tipo de información que cuando hace el cambio a positivo, se crea
otra unidad de almacenamiento dentro del mismo átomo, y eso puede ser inmenso y es la base de los qubits. Y es una de las estructuras básicas de cómo funciona Barakiran, que cuando Barakiran está en estado de reposo tiene el tamaño de esto, pero cuando está en su máximo esplendor ella puede tener un área de 168 millas. Así para que se den cuenta. Entonces, ¿de dónde saca todo ese volumen? Del espacio vacío de los átomos. Por es que la estructura de Barakiran es diamante y tiene una estructura similar al grafeno. Y por eso es que nos han satanizado el grafeno. Nos lo han satanizado. Ya voy a contarles por qué. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos a mirar todo este cuento de por qué el silicio cobra tanta importancia y por qué dentro de la narrativa New Age nos quieren meter ese cuento para que a través de nuestro libre albedrío consintamos algo que solamente la divina fuente tiene la autoridad de hacer. Pero como ella respeta el libre albedrío, si usted lo pide y lo decide, ella respeta el libre albedrío. Van viendo cómo nos van manipulando. Nos siguen utilizando. Y es increíble que la gente no caiga en cuenta. Entonces, por eso es que el tema de la singularidad fue tocado por este autor de este libro llamado La Cuarta Revolución, que es uno de los grandes economistas que para cimentar su teoría convoca 444 de los mejores economistas del mundo y crea la cumbre de Davos. Estamos hablando del señorito Klaus Schwab. S-C-H-W-A-B. Schwab. Klaus Schwab. ¿Lo pronuncié bien? Bueno. Este señorito calvo escribe ese libro que se llama La Cuarta Revolución, en donde desde la mentalidad de un economista plantea el meollo del problema en el que se está enfrentando la humanidad globalizada y que si quiere optimizar el recurso y maximizar la rentabilidad y las ganancias, lo que en su momento, en el siglo XIX, se empezó a hablar como plusvalía, plantea la necesidad de superar el paradigma de la singularidad de la IA y que mientras se encuentran las estrategias y las herramientas de poder controlar esa singularidad, en vez de crear una sociedad sostenida y mantenida por robots, ¿por qué no robotizar al humano? Y ahí es donde se van tejiendo las aparentes piezas dispersas de lo que es el transhumanismo. Ya lo ha dicho Elon Musk, cuando dice que dentro de un concepto muy altruista, hombre, hay que convertir en algo cibernético al ser humano. Ve a alguien que pierde un brazo, reemplazárselo por algo sintético que con conexiones a base de silicio pueda ser compatibles con el sistema nervioso del cuerpo. Pero ¿por qué no ir más allá? Decía él. ¿Por qué no, en vez de reemplazar un brazo que se ha perdido a un parapléjico que no puede moverse, que está tullido en una camita, reemplazarle todo el cuerpo? Y recuerden que estos megalómanos, estos que han manipulado y utilizado la ciencia y la tecnología, porque, ojo con esto, el pensamiento científico no es ético y no tiene ética, porque han renunciado a la ética y a la moral para ser lo más objetivo posible, porque la ciencia no debe tomar partido por nada ni por nadie. Entonces, no puede tener una limitante desde lo ético o desde lo moral. Debe ser ciencia dura desde la realidad de los números. Los números no se equivocan. Entonces, como los números no se equivocan, la ciencia no puede tener una base moral o ética. Debe confiar en la efectividad de los hechos y su demostración. Entonces, por es que no hay ningún tipo de remordimiento cuando se hace una bomba atómica a partir de la construcción y reacción de un reactor nuclear. Tiene un uso pacífico, el reactor nuclear.
El científico debe ser desapasionado, por lo tanto no debe tener una ética o una moral, simplemente debe aportar una solución al problema. Un reactor nuclear resuelve el problema de energía, pero también resuelve el problema de defensa o de ataque, un arma. Por eso es que esa carta que sacó Albert Einstein después, y este señor, eh, ay, se me está yendo los nombres, es que hablar tanto en un video donde hay tanta información es tremendo. Que él utilizó palabras del Bhagavad Gita, me he convertido en el destructor de mundos. Ernest von Baum. Ernest von Baum, ¿sí? No, ese es el de los cohetes. ¿Cómo se llama él? Ay, se me está yendo el nombre. Que es todo flaquito, parecido a Tesla. Bueno, en algún momento me acordaré. Pero bueno, el punto es que cuando tanto Einstein como este otro científico que se me está yendo el nombre, que es el padre de la bomba atómica también, del uso atómico de la bomba atómica, pues él saca ese video, esa película, esa carta de confesión donde ese hombre prácticamente se desnuda su alma y prácticamente está llorando él. Dice, me he convertido en el destructor de mundos. Y él dimensiona esa oscuridad de sí mismo y le lleva esa luz de conocimiento dándose cuenta que he hecho por Dios. ¿Qué he hecho? Entonces, la ciencia, el peligro de la ciencia es que no tiene una base ética y moral, es desapasionada. Por lo tanto, utilizando los que financian la ciencia, que es otra cosa diferente, excusas altruistas, se han construido las peores máquinas de destrucción y muerte. Entonces, cuando este señor dice, no, ¿por qué no en vez de reemplazar un brazo a un parapléjico, reemplazarle todo su cuerpo? Y ahí donde el silicio empieza a tomar esa importancia. Entonces, dejémoslo ahí para que en la próxima memoria les plantearé hacia dónde voy a llegar. Pero lo más importante que deben tomar conciencia ustedes es que no podemos tragar entero todas estas narrativas, nos tenemos que informar, tenemos que profundizar, investigar, hacer la tarea. Porque si no, se van a seguir burlando de nosotros y se van a seguir metiendo en cosas que mediante la cortina de humo de promesas de juventud eterna y una cantidad de vainas, están atrapando mucho incauto. Y no podemos juzgar personas como yo a partir de sus ignorancias. Ahora, no quiere decir que yo tenga todas las respuestas, yo también puedo equivocarme. Y por eso que he dicho acá, yo no vengo a convencer, ni imponer nada, ni tener razón, ni darle razón a nadie, ni a nada. Es lo que yo estoy planteando desde mi propio conocimiento. Entonces, como se va a acabar la batería, muchas gracias, gracias, gracias. Y continuaremos con el siguiente video. Esta reflexión y este abordaje a un tema muy complejo que tiene que ver con la singularidad y lo que tiene que ver con la cuarta revolución, que es la base angular de lo que está pasando ahora con todo este tema, en donde se está buscando cómo reemplazar al humano orgánico a base de carbono por un humano de silicio que pueda ser digitalizado y manipulable. Por cuestión meramente de costos. Así de simple. Muchas gracias. Por favor, hay gente que me está colaborando con PayPal. Muchas gracias. Ojalá no tuviera que decir esto, pero, hombre, entiendan, de algo estamos viviendo acá. Y por otro lado, hombre, si no me quieren colaborar por PayPal, hombre, hay una forma de colaborar muy económica. Es dar clic en esto. Cuanto más haya esto, el algoritmo verá esto como una tendencia y a más personas va a llegar esta información. No es hacerle el juego a estas plataformas, pero es entender que así es como funcionan estas plataformas. Entonces, muchas gracias, gracias, gracias. Y continuamos en la siguiente reflexión porque sinceramente este tema hay que profundizarlo y ahora sobre todo con la nueva andanada que están haciendo con el tema del silicio. La Divina Fuente nos acompañe y muchas gracias.